circunstancias que van a ocurrir antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento. ¿Sí? Y les invito a abrir la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. He decidido, hermano, compartirles este tema, dada la premura de las circunstancias que están sucediendo a nivel mundial y para prepararlas a ustedes, las mujeres, como es debido en este tiempo que se viene sobre nosotros. Un tiempo totalmente negativo. Circunstancias que van a rodearnos antes y después del arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra del Señor así, desde el versículo 1 vamos a leer, ¿le parece bien? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él, o sea, el Espíritu Santo, a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos a comenzar. El texto claramente te está manifestando de que van a haber dos eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Escuchen bien, por favor, lo que les voy a decir. Este pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, te habla de la venida de Cristo y te habla de la venida de Cristo dividida en dos partes. Es el pasaje más claro que vas a encontrar de la venida de Cristo. La venida de Cristo, queridos hermanos, va a ser dividida en dos partes. Una primera parte que va a ocurrir, hermanos queridos, en que Cristo no va a pisar la tierra. Esto está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Se acuerdan que ya les he enseñado? Miren, de todas maneras se lo voy a leer. La palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? En esta venida del Señor, que ha venido a ser llamada por la iglesia el arrebatamiento, el Señor Jesucristo viene y suspendido en el aire se queda, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hace llamar a sus elegidos, tanto los que ya murieron en Cristo, que van a ser primero levantados ellos, y luego nosotros los que estemos en vida, y van a ser arrebatados al cielo. Este evento se caracteriza ¿por qué? Por la desaparición, escuchen bien, por la desaparición de muchos hombres y mujeres a nivel mundial. Sus ropas van a quedar aquí en los suelos tendidos. Pastor, ¿cómo sabe usted que sus ropas van a quedar así tendidas en el suelo? Porque la palabra de Dios enseña que ya hubieron 2 arrebatamientos de 2 personas anteriores. ¿Quiénes fueron? Enoc y Elías. Y ustedes se acuerdan que cuando Elías se va, su ropa se quedó allí. Entonces nos está dejando un ejemplo de cómo va a suceder el arrebatamiento. Cuando sucede el arrebatamiento, nuestras ropas van a quedar aquí tendidas en el piso. Y nosotros nos vamos a ir con el Señor. Esta venida de Cristo es la primera parte de su segunda venida. Esta venida de Cristo, vuelvo a repetirles, va a ser en forma invisible. Lamento decirlos, el número de los que se van a ir en el arrebatamiento no va a ser tan grande como se esperaba. ¿Por qué, hermano Percy? Porque si bien es cierto, y acá vamos a comenzar a entrar en los eventos que van a suceder dentro de la iglesia antes del arrebatamiento, justo previo antes, una de las historias, una de las parábolas que el Señor Jesús nos da y que nos muestra esto, es la parábola de las 10 vírgenes, en la cual las 10 eran vírgenes. La virginidad en ese contexto se está hablando, hermanos queridos, ¿saben de qué? De una vida santa, consagrada a Dios, de alguien que ha dejado muchas cosas atrás, que se ha apartado para consagrarse a Dios. Amén. Dice que las 10 eran vírgenes, pero escuchen, acá está el punto, que si bien es cierto, estas 10 vírgenes habían dejado las cosas del mundo, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. 5 eran insensatas, 5 eran prudentes. Quiere decir, escuchen, que entonces hay personas que pueden estar incluso viniendo a la iglesia, pueden estar incluso, no fornican, no adulteran, no fuman, no se drogan, no se alcoholizan, pero sin embargo son insensatas. ¿Por qué? Porque tampoco se están santificando día tras día al Señor. Son insensatas porque no están desarrollando los ministerios que Dios te dio, las funciones que Dios te dio como hija de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Estás todavía rebuscando en el mundo cómo salir y te gusta escuchar. Escuchen, estamos entrando a detalles. Esta generación, antes de que venga el arrebatamiento, ¿sabe cómo se va a caracterizar dentro de la iglesia? Y voy a hablar en este momento de mujeres porque estamos en culto de mujeres. Por una preponderación de la mujer, para que la mujer logre sus objetivos en la vida. ¿Quiénes lo van a impulsar? Pastores y hoy en día conocidas como pastoras, que van a preponderar a la mujer con la finalidad de que ella surja, logra tus objetivos en la vida, logra todo lo que has querido hacer,
logra tus sueños. Dios te llamó para que tú seas una mujer bendecida. Y hermanos, ¿por qué esa prédica está mal? Porque ¿saben qué? No está considerando la función que Dios le dio a la mujer. Y de eso vamos a hablar el próximo viernes. La función que Dios le dio a la mujer, hermanos, está estipulada en 1 de Timoteo 2:15, que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero hoy en día, hermanos queridos, la iglesia, como la otra vez les dije, hermano, el mundo se ha metido dentro de la iglesia y la dirección de la iglesia, queridos hermanos, está siendo conducido algo parecido al mundo. En el mundo se está preponderando a la mujer, en la iglesia se quiere preponderar a la mujer de esa manera, sin entender, hermanos queridos, que cuál es la voluntad de Dios para el hombre y cuál es la voluntad de Dios para la mujer. Hoy en día, dentro de la iglesia, ya no se sabe cuál es la función del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer está usurpando muchos cargos que no le deberían corresponder. Hermanos queridos, Dios escogió a la mujer y para una función maravillosa. ¿Cuál? La de ser madre y educar a los niños, a nuestros hijos. Pero la mujer ha escogido, queridos hermanos, preponderarse. No, que yo puedo lograr mis objetivos en la vida, que yo puedo ser casada, tener a mi esposo y sacar a mis hijos también al mismo tiempo mientras yo estoy cumpliendo con mis sueños. ¿Es eso lo que Dios mandó a la mujer? ¿Es eso lo que Dios mandó a la mujer? Parecen, hermanos queridos, todo parece indicar que la mujer todavía no ha entendido el rol tan importante dentro de lo que es guerra espiritual. Hermanos queridos, escuchen por favor, Satanás, si bien es cierto, va a atacar al hombre, escrituralmente hablando, la palabra de Dios dice claramente que Satanás va a tener un conflicto directo contra la mujer. ¿Por qué contra la mujer? Ella es la que da a luz los hijos. Acompáñenme, este texto lo voy a enseñar mejor el próximo viernes. Solamente lo quiero pasar como un adelanto. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Después que Satanás hizo caer a la mujer en pecado y la mujer al hombre, miren lo que sucede. Dios agarra, viene y después de darle la oportunidad al hombre y a la mujer, comienza a ejecutar juicio. Y a la serpiente, versículo 14, Génesis 3:14, quiero que noten lo que le dice, queridos hermanos. Y sabemos que la serpiente, ¿quién es? Satanás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recuerden, esta palabra no se la está diciendo a la serpiente, se la está diciendo a Satanás. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El versículo 15, Dios está siendo claro y le está diciendo a la mujer lo que iba a acontecer con ella. Escuchen por favor, el enfrentamiento directo iba a ser entre la mujer y Satanás. Entre ellos iba a haber un conflicto. Escuchen por favor, este conflicto, quiero que quede claro hoy día, no ha sido cancelado a pesar de la venida de Jesucristo al mundo.
quiero que sepan que el conflicto, esta maldición, este juicio decretado contra la mujer no ha cesado. Satanás sigue empeñado en acabar con la mujer. Todos sus ataques, todos sus cañones va a ser hacia la mujer. Desde que cayó en pecado en Huerto de Edén hasta el último momento sobre el planeta Tierra, Satanás va a estar contra ustedes, mujeres. ¿Por qué, pastor? ¿Saben por qué va a estar contra ustedes? Porque, queridos hermanos, es de ustedes son las que dan a luz. 1. 2. Porque como dice el texto, dice, y pondré enemistad, Satanás, entre tus hijos y los hijos de la mujer. ¿De dónde iban a salir los hijos del diablo? De la mujer, de la misma mujer. ¿Qué cosa los convierte en hijos del diablo? Justamente la crianza, ¿sí? La educación, los principios de vida. ¿Me están entendiendo? O sea, una mujer es creyente, una mujer le educa a su hijo con principios bíblicos, tú estás formando un hombre para Dios. Pero hoy en día el maligno se ha empeñado en atacar a la mujer y de una manera muy astuta. Las está sacando de sus casas. No, estudia una profesión. No te apoyes en los hombres fallan. No haga lo que me pasó a mí, mira, no estudié nada, tu papá agarró y cuando quiso se fue, nos abandonó, tú surge. Ese es el consejo que le da la mamá a la hija, sin entender que ese no fue el plan original de Dios. Pastor, pero ¿y qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Comencemos a tomar en cuenta a Dios en nuestro camino. Porque quiero que sepan que nuestros matrimonios se están destruyendo, nuestros hijos se están acabando. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos decidido vivir nuestras vidas apartadas de Dios. Nosotros comenzamos a pensar en un momento dado, ¿sabe qué? Que es mi vida, que yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, que yo puedo decidir hacer lo que a mí se me antoje, que yo tengo deseos de superación, que yo tengo todo el ánimo para lograr todo lo que me proponga. Y ¿saben qué, queridos hermanos? No se trata si tú tienes la fuerza para lograrlo. Se trata, ¿debes hacerlo? Por eso es que nosotros, hermanos, ¿saben qué? Las mujeres lo que están haciendo hoy en día, ¿qué es? Abandonar sus casas y ponerse a trabajar. Y ponerse a luchar por sus sueños. Y a pesar que muchas veces tienen un esposo que está proveyendo, pero la mujer dice, no, es que yo quiero vivir a mi manera, quiero preponderarme, quiero hacer caso a lo que dicen, quiero vivir mis sueños. Y quiero que sepan que cuando estás tomando esa decisión, te estás rebelando contra la palabra de Dios. Y deben entenderlo de una vez. Porque en el momento que tú salgas de tu casa y hay un cliché que han creado muy eficaz, yo quiero darle a mis hijos lo mejor. Y creen que darle lo mejor es darle ropas de marca, zapatillas de $100, 150, $200, mejores escuelas particulares, universidades, y que mandarlo al extranjero. Le estoy dando a mi hijo lo mejor. Quiero que sepan que en el nombre de Jesucristo sea destruido de tu mente ese principio, porque no es bíblico. ¿Quieres darle a tus hijos lo mejor? Dales amor, enséñales con tu ejemplo, enséñale verdaderamente las virtudes. ¿Por qué nuestros hijos se están yendo a comenzar a pensar en el sexo opuesto como una posibilidad de pareja? Porque no ha habido un papá o una mamá que les inculque, tú eres hombre, tú siéntete digno. Dios te creó como hombre, y a la mujer, tú eres una mujer maravillosa, digna, siempre sé así, una mujer femenina. Si tú hicieras eso de educar a tus hijos desde que estaban en el vientre de su madre, ten por seguro que tus hijos no se hubiesen perdido.
ni se hubiesen convertido en otras cosas que no son, deseando lo que no son. Ya. Amén. Ya, pero ya se dijo. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Tenemos que entender, queridos hermanos, bien todo este punto. Eso es lo que vamos a encontrar antes de la venida de Cristo, un desorden total dentro de la iglesia. Hombres y mujeres gritando dentro de la iglesia, hay que preponderar a la mujer. ¿Y los hijos? Yo recuerdo cuando yo estaba predicando la palabra de Dios, pude presenciar hasta cierto punto un evento. Una mujer tenía un esposo que trabajaba muy bien, era el vicepresidente de una compañía, ganaba muy bien, tenían una preciosa casa, carros, todo lo que puede soñar una mujer. Tenían un solo hijo, que ya iba a ir a inicial. Esta mujer de repente, cuando su hijo comenzó a estudiar, iba por la mitad del año, comenzó a trabajar y le dijo a su esposo, y comenzó con ese cliché: no, es que yo quiero darle a mi hijo lo mejor. El esposo le dijo: pero le estamos dando lo mejor, ¿qué más quieres darle? No, quiero darle a mi hijo lo mejor. Salió de su casa y como antes de casarse, ella había estudiado para ser secretaria ejecutiva en la universidad, se puso a trabajar y consiguió un buen empleo, porque ella tenía amigos de la universidad. Y comenzó a ganar estupendamente bien. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? ¿Saben qué pasó con el infante? Comenzó a golpear a las mujeres de su salón. Chiquito, 4 años, golpeando a las mujeres. No golpeaba a hombres, golpeaba a mujeres. Pasó a los 5 años, el asunto empeoró y lo tuvieron que llevar al psicólogo. A lo largo de su vida, de este niño, hasta que llegó a secundaria, tuvo que pasar por 4 psicólogos. Los 4 dijeron lo mismo: señora, usted tiene que regresar a casa. Su hijo se está perdiendo. No le hizo caso. Yo le quiero dar a mi hijo lo mejor. Hermano, antes de terminar la secundaria, a su hijo ya le habían expulsado de 3 colegios. Tuvieron que pasarlo de los mejores colegios a colegios particulares porque nadie lo aceptaba. Y terminó, cuando estaba en el 3er, 4 año de secundaria, terminó consumiendo droga. De más estuvieron los psicólogos que le dijeron: por favor, tiene que dejar de trabajar y dedicarse a su hijo. No, que quiero darle a mi hijo lo mejor. Hermano, su hijo, lamentablemente, tengo que decirlo ahora, es un joven de más de 20 y tantos años, perdido totalmente. Lo meten a sanatorios, lo meten a las mejores instituciones, como la mujer gana dinero. Está perdido, hermano, en el mundo de las drogas. ¿Hasta cuándo no vamos a entender, queridas damas, que ustedes fueron creadas por Dios con un fin específico? La mujer se salvará engendrando hijos. Esa es la función de la mujer. Puede parecerle machistas, pero entiendan, Dios creó a la mujer y al hombre con fines específicos. Y hasta que nosotros no comprendamos esto, hermanos queridos, de verdad, esto es lo que vas a encontrar antes del arrebatamiento. Y esa manera de pensar que hay en el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Solamente que nosotros agarramos textos bíblicos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Sí, Señor, yo voy a salir adelante, voy a abrir mi empresa, voy a lograr mis objetivos. ¿Y tus hijos? Lamento decirlo, he encontrado que por esos mensajes exagerados de preponderar a la mujer, muchos matrimonios en este momento dentro de la Iglesia de Cristo en el Perú y sobre todo en Latinoamérica se están rompiendo. ¿Saben por qué? Porque la mujer agarra y comienza a mirar al hombre como un obstáculo y le dice: no, tú eres Satanás, que no me estás dejando cumplir mis sueños. Hermanas, ya estaban casadas y estos mensajes que están saliendo de este tipo están destruyendo los hogares cristianos.
Eso es lo que vas a encontrar antes del arrebatamiento. El mundo se ha metido dentro de la iglesia. Las enseñanzas que se dan dentro de la iglesia, fofas, sin sentido, que más tiene que ver, queridos hermanos, ¿saben qué? Con un lenguaje, queridos hermanos, que habla más de, ¿cómo se llama esa palabra que usa? De empatía, más que de verdadero amor. Los conceptos del mundo se han metido, hermanos, dentro de la iglesia con tanta fuerza y tanta violencia, que hoy en día se han cambiado conceptos. Preferimos tener templos lujosísimos, porque así se honra a Dios, pero no importa cómo viven los creyentes. ¿Me están entendiendo? Hablamos hoy en día, hermanos queridos, de vestirnos espléndidamente. ¿Por qué? Porque así quiere que Dios se vista un hijo del rey. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo se comporta el hijo del rey? ¿Eres santo? ¿Me están entendiendo lo que les digo, queridos hermanos? Esto es lo que está sucediendo ahorita en la iglesia. El mundo se ha metido. Las predicaciones, hermanos, que se están dando son débiles, no fundamentadas en la iglesia, en la Biblia. Sí, agarramos textos bíblicos, pero ¿saben qué es lo que está pasando? Esos textos bíblicos no se les explican, solamente se les empuja a los creyentes a seguir adelante. Sí, que si caíste, levántate, no te preocupes, Cristo te ama, todo tu pecado Cristo te perdonó y todo lo demás. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Eso es lo que vas a encontrar dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que estamos leyendo, claramente te dice que antes de la venida de Cristo dos cosas van a suceder, ¿se acuerdan? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice claramente, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos eventos antes de la segunda venida de Cristo en forma visible. Ahí están los dos tiempos. El arrebatamiento, Cristo viene en forma invisible. La segunda venida de Cristo propiamente dicho, donde Cristo viene y todo ojo lo verá. Antes de la segunda venida de Cristo, la apostasía dentro de la iglesia va a ser cruel, sanguinaria. ¿Por qué, queridos hermanos? Se va a estar condenando a los pastores que prediquen la verdad. ¿Me están entendiendo, siervos de Dios? La apostasía, hermanos, va a ser a nivel mundial. Hermanos, escuchen por favor. Hoy en día deben tener mucho cuidado cuando entran a internet. Los mensajes de la palabra de Dios que se están dando en internet, hermanos, no están basados, se mencionan textos bíblicos, pero no están basados en la verdad muchas veces. Los siervos de Dios están bajando la calidad de su prédica. ¿Por qué? Porque si siguen predicando fuerte, ¿qué es lo que va a suceder? No van a tener seguidores, se van a retirar de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque hay otras iglesias donde no se predica de pecado. Y no entienden que no se trata de predicar fuerte. Se trata de preparar al pueblo para que vengan al encuentro de su Señor. Jesucristo es santo. Y tú no puedes venir, querido hermano, simplemente aduciendo y siempre diciendo la misma historia. Es que, pastor, yo soy débil. Pastor, es que la carne es débil. Pastor, es que mi naturaleza es pecaminosa. No puedes estar presentando siempre los mismos argumentos. ¿Me están entendiendo, siervos? Esto es lo que vas a encontrar antes del arrebatamiento. ¿Me han entendido? La iglesia de Cristo, hermanos, se va a dormir. La iglesia de Jesucristo se va a comenzar a dormir. Incluso los mismos pastores que han estado predicando la verdad van a comenzar a guardar, ¿saben qué? Van a comenzar también a debilitarse en sus prédicas. ¿Por qué? El amor de muchos se va a enfriar. La Biblia lo profetiza, Mateo capítulo 24. Esas son las características que van a ver antes de la venida de Cristo. ¿Me están entendiendo? Hermanos, de verdad, antes de la venida de Cristo no va a haber diferencia hoy en día entre mundanos y cristianos. ¿Qué es otra cosa que vas a encontrar dentro de la iglesia de Cristo o dentro del mundo antes del arrebatamiento?
un odio excesivo contra los cristianos. Hermanos queridos, aunque ustedes no crean, escuchen, el odio excesivo contra los cristianos siempre se ha dicho que iba a ser promovido por Satanás. ¿Sabían ustedes que no va a suceder eso? Satanás lo que va a hacer nada más, hermanos, es juntar a toda la humanidad restante, a los que no creen en Cristo, los va a juntar y los va a hacer que vayan legalmente contra los cristianos. Pero ¿sabían ustedes que Él no es el que va a promover en sí el odio? ¿Saben quiénes somos los que estamos promoviendo el odio contra el cristianismo? Los mismos cristianos. Con nuestras caídas, hermanos, con nuestra avaricia, nuestra codicia, hermanos, piden, hay iglesias que reciben miles, cientos de miles de dólares, millones de dólares, recaudan anualmente. ¿Qué están haciendo con todo ese dinero? Se compran, viven en suculentas casas. Queridos hermanos, se compran aviones y ni siquiera tienen uno, a veces tienen 2, 3. Y la iglesia de Cristo, a veces pensamos que la iglesia de Cristo es solamente el templo donde estamos nosotros. Se olvidan de que la iglesia de Cristo está derramada por todo el planeta Tierra. ¿Me están entendiendo? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que dentro del cristianismo, en el mundo, nos van a comenzar a aborrecer. Porque de verdad, hermanos, aunque nosotros, las escrituras dicen, escuchen, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, nosotros nos comportamos, hermanos, como si fuésemos verdaderos hijos del diablo. ¿Saben por qué? Nunca pensamos en los demás. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo a nivel mundial. La gente también está comenzando a aborrecer por la caída constante de los pastores, por la caída, hermano, de los ministros de alabanza a nivel mundial. Es horroroso lo que está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Ya han comenzado desde hace tiempo los ataques a los cristianos que predican. Ustedes, yo no sé si entran a internet y ven cómo comienzan, hermanos, a decirle grosería y media a los cristianos que predican en la calle. Ya han comenzado a ver las primeras agresiones a los cristianos que están en la calle. Ese es el mundo antes del arrebatamiento. ¿Me están escuchando? ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Por eso es que saben que, hermanos queridos, nosotros no nos esforzamos, no nos sacrificamos tanto. Pero si el pastor es así, ¿por qué tengo que hacerlo? Si el pastor es un ladrón, ¿por qué tengo que seguirlo honrando y dándole mis diezmos? ¿Me están escuchando? Hermano, constantemente tengo que estar corrigiendo la manera de pensar de muchos hermanos y hermanas así que piensan de esa manera. Y les tengo que decir, pero ¿sabes qué? Tú eres fiel a Dios, tú le das tus diezmos y tus ofrendas a Dios, tú mantén tus ojos en Cristo, y lo que haga el pastor o los líderes dentro de la iglesia con el dinero, Dios le va a pedir cuentas a ellos, pero tú sigue para adelante, persevera. Pero ¿saben qué, hermanos? Está sucediendo literalmente lo que le estoy diciendo, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿están escuchando, hermanos? ¿Sí? ¿Damos permiso para que se peñisquen? ¿Qué otra cosa, queridos hermanos? Las características antes que suceda el arrebatamiento va a ser un mundo tremendo, hermanos. Y mientras estratégicamente el anticristo, que ya está presente, solamente que aún no lo conocemos, está moviendo estratégicamente sus piezas mientras que nosotros dormimos. Y dentro de ese mundo se encuentran nuestros hijos, se encuentran nuestros familiares. ¿Qué vas a hacer al respecto de eso? ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? Y cuando el mundo esté así, y cuando la iglesia, hermanos, se esté durmiendo, de repente, hermano, en un abrir y cerrar de ojos,
No se sabe en qué momento del día, no se sabe en qué momento de la noche, ¡prum!, desaparecen. Y si no me equivoco, ese es el momento en que va a ser la aparición de ese apagón mundial del que están hablando ya hace algunos años. ¿Con qué finalidad lo van a hacer? Con la finalidad de que no se puedan comunicar de uno a otro lugar. Escuchen, hermanos queridos, escuchen por favor, no se duerman, escuchen acá. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el arrebatamiento es la última señal clara y convincente de la existencia de Dios. Después del arrebatamiento, hermanos, ya no va a haber otra señal más. El arrebatamiento es la señal de que Dios existe y que este mundo fue creado por Dios. Ni siquiera los ateos, después del arrebatamiento, van a poder seguir manteniendo su posición. ¿Me están escuchando? Eso es lo que va a suceder. Ahora, pastor, ¿y qué va a pasar inmediatamente después del arrebatamiento? Solamente estoy hablando de circunstancias, no voy a hablar de características como ya lo he hecho en otras ocasiones. Número 1, hermanos queridos, escuchen, después del arrebatamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de la iglesia, hermano, un clamor, un quebrantamiento. Se los aseguro, hermanos, que esta iglesia se va a llenar desde temprano, cuando sucede después del arrebatamiento. Va a faltar lugar para que entre la gente. ¿Sabe por qué? Porque ahí van a venir y van a darse golpe. Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué, Señor? Y te vas a dar cuenta, escuchen, que dentro de esta iglesia y dentro de cada iglesia se fueron muy pocos. Mayormente aquellas personas a quien tú señalaste, no, este hermano es un extremista, este hermano es un radical, este hermano es un hacha. Este hermano siempre está hablando de estas cosas. Esos hermanitos que tú veías así, esos son los que se van a ir. Lo primero que va a suceder, hermanos, es incertidumbre, confusión, caos. ¿Y ahora qué hago? Hermanos, escuchen por favor este pedacito, es muy importante que lo entienda cada uno. La finalidad de este mensaje es prepararte para que sepas cómo actuar. En caso de que te vayas, gloria a Dios, pero en caso de que te quedes, tienes que saber una cosa más. Una cosa. ¿Cuál? En el momento que te enteres de que hubo el arrebatamiento, escuchen, a tu mente se te van a venir todas las cosas que has estado haciendo mal. ¿Me están escuchando? Hermanos, recuerden lo que te estoy diciendo porque esto te va a ayudar. Una vez que suceda el arrebatamiento, ni bien tú te enteres, tal vez ese día agarras, te levantaste tarde, prendiste la tele a ver cuáles son las noticias y encuentras flash informativo. Miles han desaparecido a nivel mundial y de repente, ¡prum!, se corta, apagón mundial. Y tú dices, ¿qué? ¿Miles han desaparecido? Era lo que el pastor Percy predicaba. Era lo que predicaban varios siervos de Dios a nivel mundial. Sucedió. Y vas a salir a la calle, vas a venir a la iglesia, vas a tratar de encontrar información. A ver, voy a buscar a la hermana tal, a la hermana tal, a la hermana tal. Y te vas a dar cuenta que algunas ya no están. En el momento, escúchame, que tú viste por celular, por televisor, por la fuente que puedas, de que han desaparecido, a tu mente van a venir todos los obstáculos que tú pusiste. Escúchame, no que Dios te puso, que tú pusiste para que no te fueras. Hermano, agarra un lapicero y apúntalo. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Agarra un lapicero y apunta lo que se te va a venir a la mente. ¿Por qué, pastor? Porque eso es lo que tienes que arreglar con Dios. Corrijo otra manera errada de pensar de los creyentes. No, pastor, si yo me quedo después del arrebatamiento, no me voy a dejar poner la marca de la bestia y entro al cielo. Me van a disculpar,
Así no te hagas poner la marca de la bestia en tu mano o en tu frente, es posible que tampoco entres. ¿Cómo, pastor? Eso no enseñan otros hermanos, pero eso es lo que enseña la Biblia. Vayan a la Biblia. Miren, busquen Apocalipsis. Yo prefiero guiarme de lo que me dicen las Escrituras y por eso me muevo. Capítulo 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el capítulo 9. La multitud vestida de ropas blancas. Esta porción te va a dar respuesta a muchas cosas. 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Corrijo pensamientos en el camino. Algunos creen que son los 144,000 que aparecen en el versículo 1. No, no son los 144,000. Los 144,000 del versículo 1, ¿saben qué? Son del pueblo judío. Los que están apareciendo en el versículo 9, dice que es de todo el mundo. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, ya no solamente el pueblo de Israel, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Pasen al versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, habló al profeta, al apóstol Juan: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Repito, corrijo manera de pensar de las personas. Estos no son judíos solamente. Estos son de todas las naciones. ¿Quiénes son, pastor? La iglesia que se durmió, la iglesia que se quedó. Y como tú ves, dice acá bien claro en el versículo 9, que era una cantidad tan grande la cual nadie podía contar. Corrijo pensamientos. ¿Todos se van a ir, toda la iglesia de Jesucristo se va a ir en el arrebatamiento? No. ¿Cuántos se van a ir? Muy pocos. ¿Por qué? Muy pocos van a llegar hasta el final, perseverando hasta el final. Muy pocos. La mayoría se va a quedar rezagado, durmiendo. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué se van a quedar? Prioridades de vida. Prioridades. En tu mente, sí, tenías un lugar para Dios, pero tu mente estaba en tu trabajo, en tus metas, tus objetivos, tus sueños. Jesucristo dijo: el que viene a mí y no aborrece a padre, madre, esposo, esposa, hijos, a todo el mundo, hasta la suegra. ¿Qué cosa dijo? No es digno de mí. Y el que no viene a mí y se niega a sí mismo, no es digno de mí tampoco. O sea que tienes que negarte a ti mismo. A ustedes se les ha enseñado muchas veces: pastor, yo tengo un orden de prioridades muy grande. Dios está a la cabeza. Luego está mi familia. Luego está la iglesia. Luego están mis hijos. Ese pasaje de las Escrituras que dice que el que no aborrece padre y madre, te está diciendo que no existe orden de prioridades. Para nosotros, para el verdadero creyente, una sola prioridad en tu vida. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores de tu vida. No hay segundo lugar, no hay tercer lugar, no hay cuarto lugar, hay uno. ¿Me han entendido, siervos de Dios? Uno. Pastor, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con los hijos, la familia? ¿Cómo que hay uno? Conjuguen, hermanos. Si tú sirves al Cristo verdadero, jamás la vas a engañar a tu esposa con otra mujer, ni a tu esposo. ¿Me están entendiendo? Si tú de verdad sirves con todo tu corazón a ese Cristo verdadero, a tus hijos lo vas a amar, no los vas a consentir, vas a disciplinar cuando tenga que ser disciplinados,
y le vas a enseñar en el camino del Señor y prepararlos para el arrebatamiento. ¿Me están entendiendo? Si tú tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, Él es el principio de tu vida, Él es todo para ti. Cuando vayas a trabajar, vas a trabajar como para Él, no para el hombre. Una sola prioridad. Jesucristo le dijo a Marta, 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 afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, de la cual no le será quitada. ¿Cuántas Marías hay acá? Allá, 3. Me alegro que al menos hayan 3. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Por eso es que la mayoría se va a quedar, porque no levantaron la mano. Ahora, rompiendo pensamientos en la mente de muchas personas, porque este mensaje es el primero que saco a través con el pastor José, que sacamos acá por vía internet, para preparar a la gente en todo el mundo, hasta donde llegue este mensaje. Rompiendo pensamientos. ¿Cuál otro es? El otro pensamiento de que no me voy a poner el sello de la bestia y voy a entrar al cielo. Mentira. Tú tal vez no te pongas el sello de la bestia, pero si no arreglaste tu vida delante de Dios, tampoco entras. ¿Cómo lo sabe, pastor? El versículo 13 te lo dice. El 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿En algún momento menciona el sello de la bestia? No. Lo que menciona, ¿qué cosa es? 2 cosas. Lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lavar las ropas tiene que ver, hermanos queridos, con arreglar tu vida personal delante de Dios. ¿Por qué? Porque como cristiano te has estado dando muchas libertades. Agarrando las escrituras y manipulándolos a tu antojo, has comenzado a quebrantarlas, adulterando, fornicando, mintiendo, robando, engañando, y luego dices, el Señor me va a entender, voy al Señor y le pido perdón. Mentira. Nunca corregiste tu manera de vivir. ¿Me han entendido? El pensamiento de un creyente, ¿cuál debe de ser? Buscar la perfección en todas las áreas de mi vida. Jesucristo mismo le enseñó, sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Me han entendido? Lo que Jesús quería decir, ¿saben qué cosa era, hermanos? Cuando habla de perfección de vida, ¿saben qué es lo que quería decir? Que tú debes tener en tu mente el concepto de perfección en todas las áreas de tu vida. ¿Me han escuchado? ¿Saben por qué? Porque si tú tienes el concepto de perfección en todas las áreas de tu vida, vas a comenzar a disminuir bastante. Mejor dicho de otra manera, vas a comenzar a tener bastante victoria sobre el pecado. Pero aquellos que se dan permiso de pecar, cada vez van a pecar más y van a estar en peor estado. Y hermano, vas a estar en tan mal estado que cuando venga Jesucristo no vas a estar listo para su venida. ¿Me han entendido? Cuando haya sucedido el arrebatamiento, la confusión dentro de la iglesia va a ser terrible. ¿Qué es lo que va a suceder de inmediato? Lo que va a suceder de inmediato es la aparición del anticristo. Corrijo pensamientos, destruyo pensamientos. Muchos creen que el anticristo va a tener su aparición en la mitad de los 7 años de tribulación. Mentira. Él va a aparecer desde el primer día, una vez que la iglesia fue arrebatada. Pero va a aparecerse como un ángel de luz. Se va a vestir va a venir en un caballo blanco, por decirlo de una manera, con vestiduras blancas, y engañando al mundo de que viene para salvarlo. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Rompiendo manera de pensar. Muchos han interpretado ese texto diciendo que es Jesucristo.
Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios. El Señor Jesucristo ya venció. No es que va a salir para vencer, venciendo y para vencer. No, mentira. Es el anticristo. Como te das cuenta, viene sobre un caballo blanco y tenía un arco. ¿Por qué? Porque va a ser promotor de guerra. ¿Cómo así? A través de pactos, a través de acuerdos y alianzas. Hermanos queridos, el anticristo lo que va a hacer es comenzar a hacer pacto con todo el mundo y tratos. El anticristo además va a tener el poder para hacer poderes milagrosos, por si acaso. Va a sanar enfermos, va a echar fuera demonios. Sí, va a tener capacidades, todo parece ser poderosísimas. De tal manera que va a producir confusión en la gente. ¿Me están escuchando, hermanos? Esto ya lo he compartido antes y se los digo otra vez. El anticristo, queridos hermanos, va a agarrar y se va a acercar a los cristianos capturados y le va a decir, va a venir un cristiano en silla de ruedas y le va a decir, yo te puedo devolver el andar. El anticristo, escuchen bien esto, yo te puedo devolver el andar. Puedo hacer en este momento que tú vuelvas a caminar. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. ¿Tú qué haces? Tú estás en silla de ruedas. Las personas que están en silla de ruedas saben bien lo dificultoso que es incluso pasar de la silla de ruedas a una taza para defecar. Saben lo horrible que se siente. ¿Tú qué harías? ¿Me están entendiendo, queridas hermanas? ¿Qué harías tú? ¿Le dirías, no, yo me mantengo firme con mi Señor Jesucristo? ¿O le dirías, está bien, acepto? Y de verdad, te toca y comienzas a caminar. Recuperaste tus piernas, perdiste tu salvación. ¿Me están entendiendo lo que les digo? El anticristo cuando se levante va a levantarse y va a comenzar a hacer por todos lados una serie de obras que va a convencer a todo el mundo que Él es el Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder a los 3 años y medio de que Él haga su aparición? Ahí se va a quitar la careta y va a ir a reunir a los ejércitos para atacar a Israel. Los pactos van a ser rotos, los que saben de escatología saben de lo que estoy hablando, y va a ir a dirigirse a atacar a Israel. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Lo va a hacer con mucho éxito. ¿Me han entendido lo que les digo? Siervos de Dios, tienen que despertar, tienen que luchar la buena batalla de la fe. El tiempo se está acabando. No puedes seguir en este estado. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que darle énfasis a las cosas espirituales. ¿Me han entendido, siervos de Dios? Esas son las dos circunstancias que van a haber antes del arrebatamiento, te lo he dicho, y después del arrebatamiento. De más está, ¿verdad?, decirles que el anticristo va a comenzar a sacar leyes a nivel mundial. Bueno, él va a sacarlo en los países a donde él lo van a aceptar, pero esas leyes le va a agradar a muchos países y también la van a acoger. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a comenzar a anular los servicios, por ejemplo. Las iglesias pequeñas como esta van a desaparecer. Peor la mía. Van a comenzar a recolectar a los hermanos en iglesias de 500 personas, 300 personas, tal vez va a ser lo mínimo. ¿Me están entendiendo? Cultos religiosos van a ser anulados. Y van a comenzar a suceder un montón de cosas, hermano, a nivel mundial. Siervos del Señor, tienen que entender lo que está pasando. Tienen que despertar antes que sea demasiado tarde. Acá hoy día le estoy hablando a mujeres. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué va a pasar con los hijos de tus hijos? ¿Y
dónde queda todo esto? Pastor, ¿y qué puedo hacer? La pregunta tal vez más importante debería ser, ¿y dónde y cómo está tu vida espiritual el día de hoy? ¿Saben por qué esa pregunta es tan importante el día de hoy? Porque hermanos, hermanas, yo no sé si les pasará esto con sus familias, pero lo que tú haces deja escuela a tus hijos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían, mujeres, que ustedes con las acciones que hacen le están dejando una escuela a sus hijos y hijas? Las que están viviendo en una vida recta, lo que están viviendo perseverando, lo que sus hijos están viendo, cómo has cambiado papá, cómo has cambiado mamá, qué increíble. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Y acá ya no estamos yendo al final, escuchen por favor. ¿Saben qué es lo que están haciendo esas mujeres? Le están presentando dos caminos a su hijo, no uno. ¿Saben por qué? Porque ellos, cuando sucedan todos estos eventos y se queden, ¿saben qué es lo que va a suceder? Ellos van a agarrar y decir, pero mi mamá cambió. Ella tenía razón. Ella sí cambió, ella no era como otros creyentes. Le estás enseñando dos caminos. ¿Me están entendiendo? El de la perdición y el de la salvación. ¿Quién se lo marcó? Mamá. Pero ¿sabes qué pasa cuando la mamá no está dando un buen testimonio dentro de su hogar? Solamente sus hijos ven un solo camino. ¿Por qué? Porque su mamá nunca cambió. Su mamá siempre fue la misma. Y dicen, no, todo eso del cristianismo es una mentira. Mi mamá ha sido cristiana toda su vida y nunca cambió. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Tú podrías decir ahorita que le estoy dejando un testimonio de vida eterna a mis hijos? ¿Tienes un testimonio de ese tipo? Y si no lo tiene, la gran pregunta es ¿por qué no lo estás construyendo? ¿Me están entendiendo, hermanas? Vuelvo a repetirles, ya estamos terminando, y les digo, hermanos, siervos de Dios, por favor, despierten a la realidad. Nosotros, los creyentes, ustedes, las mujeres, fueron llamadas para criar a sus hijos y educarlos y presentarles principios de vida hasta el último día de su vida. Esta es tu función. Pero pastor, ya son adultos, no me quieren escuchar. Si no te quieren escuchar, ¿por qué no te quieren escuchar? Porque tal vez nunca formaste parte de su vida o de su crecimiento. ¿Me han entendido? ¿Por qué no te quieren escuchar? ¿No creen que sería bueno que nos arrepintamos de eso? ¿No creen que ha llegado el momento de cambiar? ¿Me han entendido? Siervo de Dios, venimos acá a la casa de Dios a escuchar el mensaje del Señor para ser transformada nuestras vidas. No te preocupes si hay asientos vacíos, tú preocúpate de tu salvación. No importa si otro se queda dormido, tú agarra y persevera en la fe. No importa si un pastor cae, yo no soy ese pastor. No importa si los ministros de alabanza están llevando doble vida, yo no soy ese ministro de alabanza, yo soy el que soy, yo soy un hijo de Dios. ¿Me han entendido? Mantén tu posición. ¿Por qué? Porque con lo que tú estás haciendo, le estás marcando el camino a muchas personas que vienen atrás tuyo. Pero también, ¿saben qué? Me he dado cuenta. La otra vez un joven, por ejemplo, me habló y me dijo, ¿tú conoces a esa hermana que va por allá? Sí, le digo. Esa hermana no puede ser hermana, dice, de ninguna manera. Si tú supieras lo que hace. Hermano, el jovencito es bien movido, le gusta la patineta, parece que está en consumo también de drogas. Está mirando, hermano, la gente como somos. No, yo no creo eso. Y no me iba a poner a defenderla, no conozco a la mujer, sí la conozco de vista como creyente. Y lo único que le digo, hijo,
Tú preocúpate de ti mismo, porque cuando estés ante la presencia de Dios, tú nunca jamás le vas a poder decir a Dios: Señor, por esa mujer no me convertí, y por el otro creyente, y por el pastor. No, Dios te va a decir: yo voy a arreglar cuenta con ellos, pero tú, ¿por qué no te convertiste? ¿Y qué vas a decir? Enmudecer. Y Dios te va a decir: vete con el grupo de allá. Y eso fue todo contigo, hijo. Dejen de mirar a los demás, mírate a ti mismo cómo estás andando. ¿Me han entendido? Y dos, hermano, y lo último, no espiritualicen las cosas. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es eso de no espiritualizar? Hay hermanos, hermanas que oran de madrugada, que leen las escrituras, pero no están cambiando como debieran de vida. ¿Saben por qué? Porque toda su espiritualidad consiste en orar de madrugada y leer la Biblia. No hay cambio radical de vida, no hay principios de vida, carambas, que estén dirigiendo su existencia. ¿Me están entendiendo? Espiritualizamos las cosas superficiales. Aunque creo que una palabra más específica para este tipo de personas es: la verdad es que hay mucha apariencia hoy en día. Termino con una lectura y llegamos al fin hoy día. Siervo de Dios, de verdad, el deseo de mi corazón es de que te prepares para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todas tus fuerzas. ¿Sí? Le voy a leer esta porción. Escuchen, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de estos días. Escuchen y rueguen a Dios que no estén en estas listas, porque habrán hombres, y dentro del término hombres se encuentran hombres y mujeres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y muchos acá, cuando he leído esta porción anteriormente, me han interrumpido, me han dicho: pastor, pero eso no es para la iglesia, eso son para inconversos. No. Ese es el estado en que iba a estar la iglesia antes del arrebatamiento. ¿Cómo lo sabe, pastor? Escuche. Amadores de los deleites más que de Dios. Si el impío no ama a Dios. Sigue leyendo, mira, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No estaban en el mundo, estaban dentro de la iglesia. Y mira lo que dice, para que confirmes de que no está hablando de personas del mundo, dentro de la iglesia. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercía, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, escuchen, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Estas son las circunstancias, son el tipo de creyente que iban a estar antes del arrebatamiento. ¿En qué capítulo está? Está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Puedes leerlo desde el versículo 1, creo que sería lo bueno hasta el versículo 17. Capítulo 3, versículo 1 al 17. Siervo de Dios, yo les invito a todos a ponerse de pie en este momento.
Estamos en tiempos finales. Siervos del Señor, estamos en tiempos finales. ¿Cómo está siendo tu vida delante de Dios? ¿Eres la sal del mundo? ¿Eres la luz del mundo? ¿Cómo está tu testimonio cristiano? ¿Eres un ejemplo para otro creyente para que te puedan seguir? Y lo más importante, creo yo, sería para tu propia familia. ¿Eres un testimonio vivo? Tu familia podría decir: estoy impresionado cómo mi mamá ha cambiado desde que está en la iglesia. ¿Tienes ese testimonio? ¿Por qué es tan importante eso, pastor? Porque entiendan, siervo de Dios, Dios no está aquí esta noche para condenarte. Dios está esta noche aquí para abrirte los ojos una vez más. Te está dando la oportunidad de tu vida. Arrepiéntete. Dame tus pecados. Comienza de nuevo. Te doy una oportunidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así, con altibajos? Tengo tiempos de espiritualidad y tengo bajones espirituales. Pero es que, pastor, Dios tiene que entenderme. Dios te entiende cuando tú viniste a sus pies. Pero después de 10, 15, 20 años de creyente, ¿quieres que te siga entendiendo? ¿Hasta cuándo vamos a jugar con las cosas espirituales? Dios te quiere ver acá, sí, pero te quiere ver, ¿sabe qué, hermana? Que tú seas una llama de fuego, que puedas conducir a tu propia familia a Cristo. Escuchen, termino con esto. Créanme lo que le estoy diciendo. El hermano, la hermana que ha sido un fuego en vida, en su testimonio personal, le va a dejar dos caminos que escoger a sus hijos, a los que se queden. Dos caminos, porque ellos van a agarrar y van a decir: ¿puedo seguir viviendo como he vivido o le hago caso a mi mamá, que sí fue una mujer de fuego de verdad, cambió su vida y ella me habló que iba a suceder esto y ya sucedió? A mis hijos yo siempre procuro hacerles recordar, recuerden el arrebatamiento, les he dado pautas de cómo comportarse. Les he dado los tiempos que van a tener para trabajar, 7 años. Les he dicho: júntense. Les estoy dejando mensajes. Todo este mensaje de esta noche lo voy a dejar grabado. ¿Qué están haciendo ustedes preparando a sus familias? ¿Le estás dejando algún documento escrito? ¿Ya hiciste repartición de bienes? ¿Qué, pastor? ¿Hasta eso tengo que hacer? Sí, porque cuando tú te vayas, ¿sabes qué? Los que se van a ir, va a haber una pelea por los bienes, porque hoy en día todo se ha convertido, ¿sabe qué? En apariencia. ¿No lo entienden? Lo único que nos interesa es tener una buena casa. Ya ves, mira cómo Dios me ha bendecido, mira el tamaño de mi casa. No le va a importar su hermano, ni siquiera sus hermanos de sangre, parte de padre y madre. Arreglen sus vidas, pidan perdón, devuelvan lo prestado, reconcíliense con sus hermanos, hermanas, con sus padres. ¿Me han entendido? La palabra de Dios es clara y dice: Dios restaura lo que pasó. Una cosa sí es clara: Dios es, hermano, un Dios de amor y misericordioso, sí. Que si tú vienes esta noche y le dices: Señor, perdóname, tienes toda la razón, mi testimonio no es digno, permíteme comenzar hoy día de nuevo. El Señor te va a perdonar tu pecado y te va a dar otra oportunidad. Y no solamente eso, Él mismo te va a dar el poder para que tú puedas mantenerte.
¿Y cómo me da el poder, pastor? A través de las enseñanzas de los pastores. Yo ya les he enseñado a la mayoría de ustedes a orar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de verdad. Orar en el Espíritu Santo no es orar en lenguas, es orar conforme a la verdad. Yo soy fuerte, no tengo espíritu de cobardía, tengo espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Me han entendido, hermanos amados? Inclinen sus rostros, cierren sus ojitos. Si tienen algo que arreglar, cuenta con el Señor, por favor, háganlo. Mantengan sus ojos en Cristo. Despójate de aquellas cargas que tú sabes que llevas en tu interior. ¿Has mentido? ¿Has engañado? ¿Has defraudado? ¿Has levantado falso testimonio? ¿Estás llevando chisme de aquí para allá? Pide perdón, arrepiéntete. Comienza de nuevo, siervo, sierva de Dios. ¿Me están escuchando? Repitan esta oración conmigo, oren conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, heme aquí, Señor. Señor, ante ti estoy totalmente transparente, Dios. Tú lo ves todo. Padre Celestial, tú conoces el más íntimo pensamiento que hay en mi interior. Perdóname, Dios mío, por todas aquellas cosas que estoy permitiendo en mi vida. Es cierto, Señor, el mundo nos jala constantemente. Y en vez de cuidarme de él y centrarme en ti, me uno al mundo a través de novelas, películas mundanas, música mundana y muchas cosas negativas que están destruyendo mi vida. Por favor, Dios mío, perdona mi pecado. Perdóname por no someterme a tu señorío. Permíteme, en el nombre de Cristo Jesús, volver a comenzar. Límpiame, Señor, mi conciencia de toda obra muerta de pecado y concédeme poder ser restaurado delante de tu presencia. No voy a volver atrás, Señor, jamás, porque tú eres mi Dios. Yo sé, Señor, que a través de las enseñanzas que me dan en la iglesia, seguiré perfeccionándome en mi vida cristiana y cada día seré mejor para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Señor, y oro por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Padre Celestial, glorifica tu nombre y permite que mi testimonio sea un ejemplo a seguir por todos mis hijos, por todos mis familiares, de tal manera, Padre Celestial, que pueda glorificar tu nombre y que ellos puedan ver en mí la imagen de tu Hijo Jesucristo. No los voy a dejar solos, Señor. Yo soy su madre. En Cristo Jesús les voy a enseñar
el camino de la salvación. Con mi ejemplo, con mi testimonio, no me voy a apartar de su camino. No le voy a decir, Señor, haz lo que te venga en gana. Yo ya te advertí. Padre Celestial, voy a estar siempre allí delante de ellos, marcándoles tu voluntad para su vida. Gracias, Padre Celestial. Bendigo y alabo tu santísimo nombre. Bendecimos también y nos acordamos de las hermanas que no han venido esta noche. Señor, seas tú bendiciéndolas para que puedan entender y comprender tu perfecta voluntad para sus vidas y para que la próxima semana puedan estar con nosotros. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manitos y a dar 3 glorias a Dios para terminar el mensaje. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, queridos hermanos. Muchas gracias.